Buenas tardes. Nos reunimos hoy para celebrar un acontecimiento de gran relevancia para nuestra comunidad académica y para el periodismo colombiano: la incorporación del archivo personal del maestro Javier Darío Restrepo al acervo del Sistema de Bibliotecas de la Universidad de Antioquia. Nacido en Jericó, Antioquia, en 1932, Javier Darío Restrepo dedicó más de 5 décadas al ejercicio del periodismo y la escritura. Su trayectoria se caracterizó por una profunda reflexión sobre la ética periodística, plasmada en cerca de 30 obras que se han convertido en un referente indispensable para profesionales y estudiantes de comunicación. Además de su labor como columnista en destacados medios nacionales, Restrepo fue maestro de la Fundación Gabo, donde compartió su vasto conocimiento y experiencias a nuevas generaciones de periodistas. La donación de su archivo personal por parte de su familia es un gesto que trasciende lo simbólico. Para nuestra universidad, custodiar el legado de Javier Darío Restrepo es un honor y una gran responsabilidad. Este archivo no solo servirá como fuente primaria para investigadores y estudiantes, sino que también inspirará a quienes buscan en el periodismo una herramienta para la verdad y la justicia. A continuación, invito a la directora del Sistema de Bibliotecas, Dori Liliana Henao Henao, quien hará la apertura a este gran espacio. Buenas tardes. Las bibliotecas, esas felices acumulaciones del saber humano, son como inmensas galerías donde se han dado cita sabios de todos los tiempos y naciones para enseñar a los que, sedientos de saber, se acercan a consultarles. Juan Bautista Vázquez Erdoíza, 1882. La afirmación que este jurisconsulto y docente ecuatoriano hizo sobre el rol de las bibliotecas como resguardos de la memoria está vigente entre nosotros, aunque haya pasado siglo y medio de este semejante enunciado. Es grato este momento y este escenario que propicia detener las rutinas para alumbrar la esencia de este sistema de bibliotecas. Esta reflexión me acude por razones muy tangibles. La primera de ellas tiene que ver con esas presencias que inundan los anaqueles y desde allí nos hablan y nos acompañan. Resaltamos puntualmente uno de los últimos archivos entregados a esta institución y que hace gala del oficio custodio que distingue la alma mater: cuidar y difundir la memoria. En el año 2024, y luego de muchos esfuerzos familiares y administrativos, se logró cristalizar la idea de hacer de los documentos de Javier Darío Restrepo un legado académico y social que nos habla de la información con usos éticos, junto a una formación de gran valía profesional. Hablamos de una documentación enriquecida con todo el trabajo periodístico de su autor, su integridad académica y su sensibilidad social, que permiten observar la segunda mitad del siglo XX en Colombia desde el rigor de una fuente primaria. 20 cajas enviadas desde Bogotá a Medellín, lo que corresponde a unos 35 metros lineales de documentación, fueron entregados en 2024 para que tuviéramos estos motivos de felicidad universitaria. Entre el material recibido encontramos sus compilaciones de aquellas columnas laboriosamente entregadas por décadas en periódicos como El Tiempo y El Colombiano. También libretas, ensayos, documentos sobre periodismo investigativo, artículos y un interesante etcétera, con fechas que abarcan asuntos entre 1954 y 2019. Nuestro compromiso al recibirlo ha iniciado con un plan para disponer en un mediano plazo
toda esta valiosa documentación junto a los otros 20 archivos personales con los que ya cuentan las colecciones patrimoniales del sistema de bibliotecas de la Universidad de Antioquia. Dar la noticia de este nuevo legado entre nosotros promete implícitamente su apertura y disponibilidad, con el fin de hacerlo aprovechable para nuestra comunidad académica, acciones que vivifican el sentido público de esta institución. Como se evidencia, es toda una fiesta anunciar hoy la llegada oficial del archivo que conserva el pensamiento y obra del maestro Javier Darío Restrepo. Un legado de saber y de ética que acompasa con lo que significan las 9 décadas de este sistema de bibliotecas. Máxime, en este momento que comenzamos a celebrar los 90 años de este proyecto bibliotecario de la Universidad de Antioquia, con este evento que hace homenaje a la vida de un grande del periodismo y de las letras, y que coincide también con un año lleno de celebraciones para toda la comunidad universitaria y para el ecosistema bibliotecario de la ciudad de Medellín. Y es que precisamente hace 90 años que la Universidad de Antioquia comenzó a desarrollar la gestión de su conocimiento mediante la organización de sus colecciones bibliográficas, documentales y patrimoniales, desde un modelo de acceso para la generación y la apropiación del conocimiento y la información, siempre pensando en la comunidad universitaria. Por todo esto, extiendo mi gratitud a quienes nos acompañan, destacando que el sistema de bibliotecas, convertido hoy en el 90º más visitado de toda la universidad, se engalana de ser la casa de todas las ideas, de todos los rostros y de todas las palabras, porque son 9 décadas constituido como un espacio de respeto y de libertad. Por eso, rezo la frase que nos identifica al ingresar a este edificio y que apropiamos como bandera para esta celebración: Sistema de Bibliotecas, 90 años siendo el alma de la universidad. Ahora los dejamos en compañía de nuestros invitados especiales, quienes nos guiarán en un recorrido por la vida y el legado que nos deja Javier Darío Restrepo, acercándonos a su invaluable aporte al periodismo y a la ética profesional. Muchas gracias por acompañarnos y bienvenidos. De manera concisa, el periodismo tiene una vinculación esencial y constitutiva con la ética si se concibe la información como un bien público. Es un concepto que está en el fondo de las discusiones sobre la naturaleza de Wikileaks. Es legítimo que este hacker ponga a disposición de los periódicos y que estos lo conviertan en material público, el producto de unas filtraciones. ¿Con qué derecho se vuelven públicas comunicaciones de embajadores, gobernantes o empresarios, documentos sobre políticas de gobierno o de empresa, cartas de funcionarios, conversaciones y manifestaciones de hechos públicos? Lo que ellos escribieron y se comunicaron entre sí, ¿con qué legitimidad se vuelve público? En la respuesta a estas intrigantes preguntas, será necesario tener en cuenta como concepto clave que la información es un bien público. Cuando uno aprende en los cursos de periodismo que las características de la noticia son su exactitud, su equilibrio, objetividad y concisión, y que además la noticia debe ser oportuna, de interés, atractiva, dramática y singular, deja sin considerar una calidad fundamental. La noticia y la información
son bienes públicos. Yo no sabría decir, como en el problema del huevo y la gallina, qué fue primero, si la madurez del periodismo que lleva a esa visión de la noticia, o si es la noticia tratada como bien público la que determina la madurez de la prensa y de los periodistas. Lo que sí sé es que hay una relación y que el tema propuesto para esta sesión por el profesor Hernán Mira es de alto interés profesional para nosotros. Como quien mira un poliedro, les propongo examinar 5 caras de esta realidad de la información y, por tanto, de la noticia. Y hago una primera afirmación. La información es un bien público cómo, cuándo y dónde. Por ahora yo quiero invitar a quienes me acompañarán en este panel de conversación. En primera instancia invitamos a Gloria Restrepo, hija del maestro Javier Darío Restrepo, socióloga con maestría en historia, con experiencia docencia en metodologías de investigación y, por supuesto, con muchos recuerdos y memorias de su padre. Gloria, gracias por estar acompañándonos el día de hoy. Invitamos también a la profesora Patricia Nieto, profesora titular de la Universidad de Antioquia, magíster en Ciencia Política, comunicadora social, periodista de nuestra alma mater, una mujer con mucha sensibilidad por temas que también hacían parte de la agenda del maestro Javier Darío. Profesora Patricia, muchísimas gracias de verdad por estar con nosotros. Y finalmente, invitamos al profesor Juan José Hoyos, periodista, escritor, egresado de la Universidad de Antioquia, donde además ofició como profesor de la Facultad de Comunicaciones, amigo y por supuesto conocedor de la obra de ese gran periodista como es Javier Darío Restrepo. Profesor Juan José Hoyos, bienvenido, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Lo invito para que nos acompañe en esta conversación que esperamos tener el día de hoy. En la otra, por favor, si me hace el favor. Juan, acá, en esta. No, listo, no le gusta en el centro, ya me había dicho, al que se le olvidó fue a mí. Por eso estaba en la esquina. Siempre fui mediocampista y puntero derecho, no centro delantero. No centro delantero, ni volante centro, tampoco. Profesor Juan, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en este conversatorio. Yo quiero compartir con ustedes a manera de apertura un texto que da cuenta de lo que para mí significó un encuentro con el maestro Javier Darío Restrepo. Mi nombre es Antonio Rodríguez, ya les dije, y por supuesto es grato estar aquí y por supuesto ver tantas caras jóvenes, seguramente estudiantes de periodismo, de cualquier otro programa de la Universidad de Antioquia, ver también rostros que habitualmente participan de estos eventos. Transcurría el año 2014, agosto, y en el municipio de Jericó se realizaba el primer encuentro de escritores del suroeste antioqueño. El invitado especial era el maestro Javier Darío Restrepo, y en su pueblo natal lo recibían como el hijo ilustre que era. Él disfrutaba, sobre todo, de poder escuchar el repicar de las campanas, simple y complejo. Así percibía el maestro Javier Darío. Para los periodistas que hicimos cubrimiento de ese evento, fue la oportunidad de conversar sin afanes con el maestro que durante 18 años, y seguramente algo más, hizo periodismo para el noticiero 24 horas, contando siempre la guerra con una voz que anhelaba la paz. Transcurría el año 2014 y el autor del Zumbido y el Moscardón tenía 82 años, sabio y tranquilo. Conversé con él cuando el país y en el país se hablaba todo el tiempo de paz y de guerra. Justamente esa semana 12 víctimas del conflicto armado viajaron a Cuba para participar en la mesa de negociación con la guerrilla de las FARC. La clase, no la entrevista, la clase con el maestro Javier Darío Restrepo terminaba. Apagué mi grabadora convencido de que en ella reposaba un gran documento. Estreché su mano seguro de que era un hombre que, a pesar de haber convivido muchos años codo a codo con la muerte,
mientras informaba sobre la guerra, en su corazón y en su alma lo que había era paz. Esa misma paz que él encontraba cuando llegaba a Jericó y podía escuchar el repicar de las campanas. Esa misma paz que anhelaba para su país y de la cual nunca pudo escribir por culpa de quienes prefieren el odio y la guerra. 11 años después, estoy sentado enfrente de su legado, conversando con personas que lo aman y lo admiran. Estamos aquí para hablar de cómo el periodista, el escritor, el padre de familia, se ve reflejado en un cúmulo de documentos que cobrarán vida cuando sean consultados. Estamos hoy aquí para hablar del archivo personal del maestro Javier Darío Restrepo. Es mi historia con el maestro, la quería compartir con ustedes a manera de apertura y no sé, Gloria, yo quiero arrancar con usted precisamente para develar un poco, porque quienes tuvimos la oportunidad de ver el trabajo del maestro Javier Darío en esa época del noticiero 24 horas, que es una de las que más me llama la atención, tenerlo como referente, como uno de los primeros periodistas que hizo cubrimiento de conflictos bélicos Centroamérica, Suramérica, que se atrevió también a escribirle a sus hijas sobre la guerra. ¿Cómo era en la casa? ¿Cómo era cuando llegaba y se liberaba un poco de toda esa tensión que vivía en su trabajo? Perdón. Pues bueno, no sé si antes de responderte, pues así como mi papá decía, traje unas cositas, no Claro. venía preparada, pero desde que empecé a hacer el archivo, empecé a trabajar en el archivo, creo que estaba pensando este texto que traje para hoy y que habla un poquito de esa relación que teníamos en la casa. Espero no aburrirlos porque me demoré mucho. Mi papá se murió de repente. No imaginábamos que llegaría de ese viaje al Festival Gao aquí en Medellín con una neumonía incurable. Su estudio, que ocupaba las 2 plantas de la casa, lo esperaba para nuevas jornadas de trabajo. Allí estaba la prensa de la semana, esperando a ser leída y recortada para alimentar su enorme dossier de prensa. Sus cientos de libreticas de apuntes, listas para nuevos proyectos, ideas y resúmenes de libros. Discurso y verdad de Foucault, dispuesto a ser subrayado. El coronel no tiene quien le escriba, descuadernado y en mora de una nueva lectura nocturna para ser grabada en su celular. Sus extrañas lecturas de física cuántica sobre el tiempo y el espacio. Su diario, esperando el registro de nuevos días de su vida, pero no pudo regresar a sus estrictas rutinas de trabajo. Fue extraño llegar a su estudio, después de la difícil sorpresa de su muerte, qué hacer con sus libros, qué hacer con sus cientos de carpetas, libreticas, cassettes. Era como hacer el levantamiento del cuerpo de mi papá en papel. Se trataba de recibir una herencia, pero no era solo de mi hermana y mía. La que estaba en ese estudio pertenecía también a los hijos que apadrinó como maestro, a ustedes, como referente de periodismo, los que todavía en las redes sociales se preguntan por lo que diría mi papá sobre este catastrófico mundo contemporáneo. Y es que en su diario hablaba de la muerte, de cómo la sentía cerca y la esperaba, de la necesidad de dejar herencias a las nuevas generaciones de periodistas. Recuerdo ese almuerzo en el 2019 en el que me dijo, cuando yo me muera, escoja los libros que quiera y el resto los dona a la Universidad Minuto de Dios. Me dio rabia, cómo se atrevía mi papá a pensar en su muerte, cómo podía pensar en la muerte de nuestra biblioteca. Mi papá y yo, y te contesto la pregunta, construimos una parte de nuestra relación a través de los libros y los papeles. Desde niña, los cuentos y las historias eran tan importantes como lavarse los dientes antes de ir a dormir. Los sábados solían tener 2 propósitos: llevar al servicio de correo la columna que tenía en el periódico El Siglo y visitar alguna de las librerías del centro de Bogotá. Los libreros lo conocían, sabían exactamente qué podría interesarle: teología, filosofía, nuevas corrientes del periodismo, historia contemporánea. Fue un librero el que guió sus lecturas para formarse como periodista. Coqueteaba con los libros y cuando los podíamos comprar, los disfrutábamos como un dulce. Relacionarse con los libros era una suma de rituales: quitar ese desesperante plástico que los recubre, sentir el olor a libro nuevo, espiar el índice, rayar, parar muchas veces de leer usando como separalibros lo que esté a mano, dormirlos en la mesa de noche, encontrarles un lugar en la biblioteca y sobre todo nunca prestarlos porque no vuelven.
Así fue construyendo mi sección en su biblioteca, que empezó con la Enciclopedia del Mundo de los Niños, pasó por la colección completa de Mafalda y poco a poco fue llenándose de libros de sociología e historia de la violencia en Colombia. Varias veces intentamos indexar la biblioteca. Mi papá consiguió su propio diseño de ex libris precolombino para marcar sus libros. Mi propósito era sellarlos todos y hacer un inventario, pero siempre la cantidad de libros me derrotó y nunca logré terminar esa tarea. Solo logramos clasificar los libros por secciones: historia, novelas, cuentos, crónicas, entrevistas, filosofía, teología, teología de la liberación, periodismo, nuevo periodismo, ética, códigos de ética, métodos de investigación, geografía, antropología, lenguaje, literatura. Algunos temas ocupaban espacios grandes de la biblioteca: paz, guerra, perdón, vejez. Poco a poco la biblioteca pasó de ocupar 2 paredes a ocupar 2 habitaciones de la casa. La feria del libro y la visita a librerías era un ritual. La recorríamos en orden y hojeábamos los libros costosos esperando que alguna vez llegaran a nuestras manos. Varios años visitamos en la feria del libro el diccionario de construcción y régimen del Instituto Caro y Cuervo hasta que lo pudimos comprar. Se deleitaba entendiendo el significado profundo de las palabras y le gustaba decirme palabras raras para que le preguntara qué significaban. Goya, deje de ser nefelibata, me decía. Ahora entiendo que era la mejor palabra para describirme. Siempre había un libro del que hablar, siempre un libro acompañaba la vida, las noches, las mañanas. La pesadilla más temida de mi papá era quedarse en un avión, un consultorio médico o un paseo sin un libro. Los libros le daban la sensación de ocupar el tiempo. Era un poco extraño verlo en la bicicleta estática, pedaleando y leyendo los discursos de los premios Nobel. Creo que no pedaleaba mucho. O el diccionario español-italiano. Solía decir que en su vejez y en su viudez, su compañía eran los libros. Ellos le aseguraban que no iba a sentirse solo. Desmontar la biblioteca fue como encontrarme y despedirme de viejos amigos de mi papá. Fotografié y numeré cada uno de los estantes para conservar el orden de mi papá. Me inventé un método para seleccionar los libros con los que quería quedarme. Me preguntaba cómo abandonar a Borges, a Saramago, a García Márquez, a María Molinera, a Kapuscinski, a Hanskin, a Hannah Arendt. Mi método no fue muy efectivo porque aún conservo muchos libros bajo argumentos como que me sirven para el trabajo, están en camino de ser leídos o simplemente me acompañan en la vida sin mi papá. El resto de los libros, como me lo pidió, fueron donados a la Universidad Minuto de Dios. Solo les pedí 2 cosas a la universidad: que sellaran los libros con el ex libris de mi papá y que hicieran un inventario. En algún momento debía terminar esta tarea siempre empezada. Así nació la colección Javier Darío Restrepo. Tiene 1000 libros de historia, periodismo, lingüística, libertad de prensa, ética, literatura, crónicas y teología. Es un inmenso acto de esperanza en que las nuevas generaciones de periodistas logren desprenderse del teléfono móvil para sumergirse en la biblioteca. Pero todavía me quedaba la pregunta sobre el archivo: ¿qué hacer con sus carpetas, libros y cassettes? Sobre esto no me había dejado alguna instrucción. Mi papá, sin embargo, meses antes de su muerte, había decidido comprar un archivador porque estaba organizando carpetas con sus artículos de prensa. Asumí que quería que en el futuro alguien consultara estas carpetas que había armado cuidadosamente y que el mejor lugar era la Universidad de Antioquia, que siempre reconoció su trayectoria como periodista. Mi papá era periodista empírico y cuando yo le preguntaba insistentemente dónde había querido estudiar, siempre me decía que en la Universidad de Antioquia. Navegando por las carpetas me encontré con sus primeros pasos en el periodismo, en Bastión, Signo y La Hora cuando aún era sacerdote. Viajé a los años 70 a encontrarme su inicio como periodista independiente en las revistas Presencia, Familia y Vea. En algunas de ellas debía escribir tantos artículos que acudía a seudónimos como Manuel Quintana Polo para que no se notara que buena parte de las publicaciones eran de su autoría. Poco a poco fue pasando de temas pastorales a plantear preguntas sobre la vida familiar, a temas sociales, pobreza, exclusión, movilización social, vivienda, transporte, servicios, a discusiones políticas, a la descripción y cuestionamiento de las guerras colombianas centroamericanas. Año a año, en la década del 80, aumentaron sus colaboraciones en El Siglo, El Espectador, El Tiempo y El Colombiano. A las crónicas se sumaron las columnas de opinión como Carriel, Postdata o la columna Desvertebrada. También crónicas radiales como Libreta de Reportero en Caracol. En los 90 se encuentra además todo su trabajo como defensor del lector en El Tiempo y El Colombiano.
y por supuesto la colección de Vida Nueva, la revista que dirigió en sus últimos años de vida. Entre una inmensa pila de cassettes y CDs encontré además materiales audiovisuales como sus reportajes en el noticiero 24 horas, programas que dirigió como El Otro, programas que presentó como Nunca Más y múltiples grabaciones de entrevistas que nutrieron de diversas maneras su trabajo. Más allá del archivador en el que estuvo trabajando en sus últimos años, quedaban cientos de carpetas por entender. Algunas de ellas guardaban conferencias y discursos dictados en universidades, empresas, organizaciones sociales, periódicos, colegios. En ellas se refirió a diferentes tipos de periodismo: salud, urbano, guerra, niñez, desastres, drogas, literario. Reflexionó sobre ética periodística, también médica, pública. Habló sobre la paz, el perdón y la guerra. Pensó sobre la vejez y la muerte, propuso la utopía y la esperanza como camino. También guardaba múltiples carpetas de talleres, en donde estaba su guión de trabajo, los acetatos con la presentación, los materiales pedagógicos y las lecturas de soporte. A los talleres se sumaban sus programas de clase para estudiantes de la Universidad de los Andes y el externado. También se sumaba su trabajo como maestro de ética de la Fundación Gabriel García Márquez, contestando de manera paciente y estructurada cada una de las consultas virtuales del consultorio ético. Su archivo atesoraba además múltiples manuscritos, textos pastorales, guiones de televisión, investigaciones, novelas, ensayos, cartas, crónicas. Se trataba de las primeras versiones de sus más de 25 libros publicados y de otros que guardó. Cada versión rayada con correcciones, con preguntas, con nuevas ideas. Pero el archivo además refleja su método. Cerca de 50 libretas son testimonio de la forma de estructurar sus textos. Algunas dedicadas a los resúmenes de libros, por lo general de filosofía. Otras llenas de apuntes de lo que veía en prensa y también de sus propias vivencias. Cada uno de sus apuntes numerados, números que nutrían diversos índices en los que organizaba sus pensamientos destinados a los artículos, conferencias y libros. Cada uno de sus temas de experticia lo alimentaba no solo con la lectura de libros, también con la lectura de prensa. Por eso construía diversos dosieres de prensa en donde coleccionaba artículos que consideraba valiosos por temas: niñez, vejez, periodismo, libertad de prensa, violencia contra los periodistas, guerra, paramilitarismo, proceso de paz, iglesia, hechos de paz, signos positivos, posverdad, plagio, etc. Son los nombres de algunos de los dosieres que construía a diario. También alimentaba estos dosieres con capítulos de libros y artículos de revistas especializadas. El archivo contiene entonces más de 20 acetas con cada una de esas selecciones de prensa. El archivo guardaba además su correspondencia, álgidos intercambios pastorales de su momento de renuncia al sacerdocio, cartas de lectores agradeciendo sus textos y algunos discutiendo sus argumentos, invitaciones a eventos en diferentes partes del mundo, aceptaciones a proyectos a los que fue invitado, también renuncias a instituciones en las que dejó de creer, solicitud de apoyo en el análisis de casos desde la perspectiva ética, conceptos editoriales sobre sus libros, artículos, entrevistas y crónicas que hablan sobre él. Desde críticas a algunos de sus trabajos hasta homenajes en los que sus colegas agradecían su trabajo y manifestaban su asombro por un periodista que en 46 años de trayectoria honró unos principios éticos fundamentales y ejerció su profesión con dignidad. Ya voy a terminar, perdón. Después de organizar 418 materiales, entre carpetas, dossiers, cassettes, CDs, donamos a la biblioteca Carlos Gaviria Díaz de la Universidad de Antioquia 20 cajas que pesaron 300 kilos. No sé si esas 20 cajas, mi hermana me va a regañar, y 418 carpetas son suficientes para hacer el duelo por mi papá, pero me ayudaron a conocerlo mejor, para entender mejor su pensamiento y coherencia y sus vidas como sacerdote, periodista, maestro, para conocer y sentirme acompañada por muchos amigos que en algunos tramos de este camino me ayudaron a cortar, pegar, archivar, clasificar, cargar cajas, escanear, llenar, llorar, abrumados por las carpetas, las cajas y el polvo. Quiero aprovechar para agradecer el apoyo de María José, Emilio, Camilo, Óscar, Valeria, Andrés, Liliana, Patricia, Germán, Vanessa, Francia, Ana María, Marisol, que me acompañaron en esta tarea que parecía interminable, y a José Luis y a la Universidad de Antioquia por animarse a acompañarnos de una manera tan delicada en esta tarea. Compartir esta herencia es un acto de fe.
No, antes quería contarles algo más. En los trámites burocráticos para la donación, la Dirección de Impuestos, la DIAN, me preguntaba por su valor, cómo ponerle cifras a un legado. Compartir esta herencia es un acto de fe. En los 4 años que tardé organizando las carpetas, los amigos me decían que probablemente era un trabajo perdido porque ya nadie va a las bibliotecas y porque los periodistas no leen. Contagiada por el optimismo de mi papá, confío en que el archivo tendrá nuevos visitantes que se sumergirán en su obra y encontrarán en la práctica diaria de su vida como periodista los principios éticos de los que hablo en su etapa final como maestro. Quiero pensar que el archivo de mi papá será un insumo para una nueva generación de periodistas que podrá devolver la dignidad al oficio. Tranquilo. Muchas gracias, Gloria, por compartir la emoción, y yo creo que era necesario escucharte, porque de esa manera terminamos entendiendo el valor, la trascendencia y lo importante del legado de Javier Darío, para ustedes como familia, pero como lo mencionabas, para una nueva generación de periodistas y profesionales que, acercándose a estos documentos y seguramente a la obra, extensa obra de Javier Darío, terminarán entendiendo un poco la preocupación que tuvo durante toda su vida, y era el lograr que las personas entendieran y vieran el periodismo como una herramienta que podía ser útil a través de las noticias y de todo lo que él contaba. Profesora Patricia, Gloria mencionaba algo que me llama la atención y que usted como docente seguro también ha tenido la oportunidad de reflexionar, y son esas nuevas generaciones de periodistas que se están formando no solo aquí en la Universidad de Antioquia, sino en todas las facultades del país. ¿Qué tan importante terminará siendo volver y acercar a los nuevos periodistas, a los estudiantes de periodismo, a estos y las estudiantes de periodismo, a estos referentes, y en el caso particular a Javier Darío Restrepo? Buenas tardes a todos. Antes de responderte, quiero agradecer a Gloria, a la familia de Javier Darío por invitarme a acompañarlos, a la biblioteca por ofrecernos este espacio, y decirte que para mí es un momento muy bonito, porque pues estoy con mi maestro, con Juan José, que siempre será para mí un momento agradable, un honor y un momento para decirle siempre gracias a Juan. Y si bien yo conocí a Javier Darío en algunos eventos, en algunas situaciones profesionales, yo creo que logré conocerlo a través de Gloria. Y no solo los archivos tienen la memoria de las personas, sino también sus herencias humanas, digamos. Con Gloria hice un viaje muy importante a una región muy fuerte del país, a Cimitarra, a la India y a toda la zona rural del río Carare hace unos años, para hacer un reportaje, un documental. Y fueron unos días muy bonitos de compartir con ella, y fue una manera de compartir con su papá, así que vos también sos parte del legado que estamos recibiendo y festejando. Pues yo creo que la pregunta que me estás haciendo nos puede llevar a pensar que pues la única manera de mantener realmente un legado, una herencia, o una herencia de conocimiento sobre un oficio, es mirar para atrás y estudiar a quienes nos antecedieron, a través de sus obras, cuando tenemos notas de clase, cuando tenemos videos, cuando hay pues una cantidad de, digamos, materiales que nos permiten visitar la obra de los maestros que dejaron una huella y que por razones naturales ya no nos acompañan. Yo creo que el reto de los profesores es cómo visitar esos archivos, ¿cierto? De qué manera acompañar a los estudiantes o a los interesados en el periodismo a leer esa cantidad de materiales, incluso a entrar al consultorio ético de la Fundación Gabo, que sigue pues en línea, escuchar los audios y las conferencias que dejó Javier Darío y los libros que
que se han publicado. Yo creo que el reto es de los profesores, porque los jóvenes llegan a esta universidad para ser acompañados, o sea, no tenemos que cargar con una responsabilidad tan enorme a un muchacho de 18 años que quiere ser periodista y bueno, hay que dejarlo que él haga su camino como pueda. Yo creo que el deber mayor es nuestro y no solo reconocer los archivos y esos legados, sino inventar maneras, no sé, más cercanas o amigables de comunicarse, de que los estudiantes se comuniquen con esos materiales. Es complicado intentar entender, profesora Patricia, cómo llevamos a los estudiantes a entender maneras de hacer periodismo diferentes a las que hoy se hacen en medio de un mundo digitalizado, de redes sociales, en el que supuestamente todo es tan inmediato, falsamente cercano, porque la cercanía está yendo hasta donde están los hechos. Ese termina siendo también el gran reto de los profesores, de que acercándose al legado de Javier Darío entiendan y comprendan esa otra manera de hacer periodismo muy diferente a la de hoy. No, es que el periodismo es uno, y el periodismo en su esencia, en su nuez, en su metodología, en sus principios de trabajo, en sus parámetros éticos, es uno, es el mismo. Han cambiado las herramientas, ¿cierto? Y han cambiado los lenguajes. Yo creo que el reto es resituar nuestra profesión, nuestro oficio, esto es una vocación, un área de conocimiento tan difícil como es lo que llamamos la actualidad, ¿cierto? Y situarnos frente a la sucesión de hechos, que es lo que nosotros convertimos en noticia y en información para las personas. Es como volver al ancla, creo que es lo que, bueno, cuando se haya perdido, no, yo no soy tan catastrófica para decir que en general los periodistas perdieron el norte y demás. Yo creo que hay algunos que practican el periodismo con algunas ligerezas, que están buscando otros caminos distintos al bien común, que fue lo que Javier Darío nos enseñó, nos recordó siempre, pero creo que hay una gran cantidad de estudiantes y de profesionales que siguen haciendo su tarea diaria con ese principio y que utilizando las nuevas tecnologías lo hacen maravillosamente. Entonces no creo que, o sea, creo que lo fundamental es, no sé, como recordar lo que somos, que no se nos olvide lo que somos. Resituar, me voy a quedar con esa palabra, profe. Profesor Juan José, hace 8 años no venía a la Universidad de Antioquia. Es un dato que hay que dar, que no es menor, y que no es menor porque… Está muy mal. porque hay relatos detrás de este momento y uno de ellos es el de José Luis, que contacta al profesor Juan José y termina convenciéndolo. Y en un acto de fe que nos propusimos, terminamos lográndolo. 8 años después ya usted nos contará por qué no había vuelto, pero el profesor Juan José Hoyos vuelve hoy a la Universidad de Antioquia y yo voy a tratar de ser específico con eso, profe, porque lo invitamos a hablar de Javier Darío Restrepo. Ese es como lo que lo tiene a usted hoy aquí y que compartimos con mucha alegría que haya aceptado la invitación. Todos en este panel, muchos de los que están aquí, tenemos una historia con Javier Darío Restrepo. ¿Cuál es su historia con el maestro Javier Darío? Bueno, tengo muchas historias. La última es que por él me sacaron del monte a las malas y hace 8 años no venía aquí a la universidad, no porque la odie ni por nada, no, incluso yo mantengo una vinculación permanente con la universidad a través de la editorial, ¿sí o no? La editorial es una universidad que no tiene ni muros, ni puertas, ni porteros que le piden a uno allá carnet ni nada, y que está permanentemente dando clases. Bueno, no, entonces, primero que todo, les agradezco y
créanme que vengo emocionado, feliz, porque yo fui uno de los que luché junto con Gloria para que quedara aquí ese legado de tu papá, ¿no es cierto? Entonces, estamos celebrando un triunfo hoy, que quede la memoria de él aquí y que quede ese legado. Bueno, primero que todo, pues entonces quiero, a José Luis no le doy las gracias porque me sacó a las malas de allá, pero sí le doy las gracias a Gloria Inés y a María José, porque yo dije, si ellas vienen desde Bogotá aquí a presentar esto, ¿cómo no voy a venir yo desde aquí, desde las montañas de Antioquia, ¿no es cierto? Eso sería, no me lo perdonaría Javier Darío. Exacto. Bueno, les quiero contar que yo a él lo conocí primero como lector de periódicos, porque estando en bachillerato, terminando, yo quería ser periodista, leía algunas de las columnas de él en el periódico El Tiempo. Ahí lo empecé a conocer, cuando eso era sacerdote jesuita. Entre otras cosas, yo me decía, ¿cómo un sacerdote jesuita lo dejan escribir esto, por Dios? Porque él era un poco, no digamos rebelde en el peor sentido de la palabra, no, él era un hombre justo, y él luchaba por lo que luchaba la gente de su comunidad religiosa, la gente de su religión. Lo que pasa es que se les olvidó eso, es decir, no se les olvidó del todo, pero lo recordaron muy bien en la Conferencia Episcopal Latinoamericana, en la cual participó Javier Darío, y lo recordaron mucho todos esos sacerdotes amigos de él, de los cuales él habla en un libro muy importante de él que se llama La Revolución de las Sotanas. ¿Ese libro es de qué año, Gloria? 96. Pero ese lo tenía escrito desde antes, él estaba tomando notas toda su vida para ese libro. Bueno, entonces ya lo echaron del Tiempo, como sería pues lo lógico, lo echaron del Tiempo. Entonces ya lo seguí leyendo en otras partes, luego ya lo veía. Yo no veo mucha televisión, pero de vez en cuando veía algunos reportajes que hacía él en el noticiero de las 7, era 24 horas, con el hijo con Mauricio Gómez, el hijo de Álvaro Gómez. Sí, yo no me explicaba cómo Javier Darío lo recibieron en ese noticiero y lo dejaban escribir en El Siglo también. Javier Darío era un tipo muy raro, definitivamente. Bueno, luego ya nos conocimos personalmente en una época aciaga del periodismo colombiano. Yo trabajaba en El Tiempo, trabajé como unos 10 años. A veces pienso que fueron 100 años porque sufrí mucho, pero apenas fueron como 10 años. Entonces, nos invitaron a un grupo de periodistas a un encuentro que organizó la alcaldía de Medellín. Ese encuentro fue muy importante, ¿saben por qué? Porque yo creo que fue uno de los peores momentos del periodismo colombiano. Imagínense que casi la mitad de los invitados del encuentro estaban exiliados, eran periodistas exiliados. Entonces, el alcalde, que era Juan Gómez Martínez en Medellín, hizo un pacto con el presidente de la época, que no sé quién era, con los generales del ejército, con el B2, para que dejaran entrar a esos periodistas. Entonces consiguieron un permiso especial para que viniera, por ejemplo, Daniel Samper, para que viniera Antonio Caballero. Todos estaban exiliados en España, imagínense ustedes cómo sería de tristeza. Y nosotros pues estábamos exiliados aquí, que era peor porque ellos en España no les pasaba nada, pero a nosotros aquí sí nos podía pasar. Me acuerdo que vino también María Mercedes Carranza, que estaba exiliada. Mejor dicho, era una mesa de exiliados. Javier Darío no estaba exiliado y yo tampoco. Entonces, él leyó un texto muy bonito sobre filosofía. Estaba el padre Francisco de Ruz también, que me acuerdo que, no hablemos de eso, estamos hablando de Javier Darío.
Javier Darío leyó un texto filosófico muy bonito, porque es que Javier Darío, como tenía esa formación religiosa jesuita, tenía una formación filosófica tremenda. Y como le decía yo a él, los jesuitas son muy sabios porque se educan con mucho rigor, y son también muy jodidos porque lo que no saben lo tienen apuntado. Entonces no los corcha nadie, no los corcha nadie. Javier Darío era así, él lo que no sabía lo tenía apuntado. Ahí quedaron todos esos apuntes aquí en la universidad. Bueno, entonces ya después de eso, nos conocimos y estuvimos muy cerca, primero por el periodismo, yo trabajando en El Tiempo, él trabajando en el noticiero, pero luego cruzándonos en muchas partes en el periodismo, pero también nos cruzamos en la formación universitaria de periodistas, porque una cosa que nadie menciona en las biografías de él es que él fue profesor de la Universidad de Antioquia de periodismo, fue profesor en la especialización de periodismo investigativo de la Universidad de Antioquia. Lo invitamos a ser profesor, Mariluz Vallejo y yo. Es más, él, Mariluz y yo, perdón que me incluya ahí, pero me tengo que incluir, diseñamos el programa de estudios para esa especialización de periodismo investigativo. Y él fue la mano derecha de nosotros en eso. De ahí surgió el programa de periodismo de la universidad. Hoy. ¿Por qué? Porque esa era una especialización. Pero nosotros decíamos lo siguiente, la comunicación social es muy importante. Esto se llamaba Ciencias de la Comunicación aquí en la Universidad de Antioquia, en casi todas las carreras de Colombia. Yo tengo título de licenciado en Ciencias de la Comunicación. Entonces yo me acuerdo que yo discutía mucho, porque esto empezó como una escuela de periodismo aquí en la universidad. Entonces yo en las discusiones decía que cuando íbamos a crear un programa de periodismo dentro de la comunicación social, pero no, se hacían los bobos, no me decían nada, hasta que, ¿saben qué hice? Un día me paré y les dije, bueno, en una reunión de profesores les dije, me hacen el favor, y como esto se llama Ciencias de la Comunicación, díganme cuántas son esas ciencias, ¿no es cierto? Porque como es en plural, ¿y cómo se llaman? Oye, y nadie me contestó nada, ninguno me supo decir. Entonces yo dije, entonces vale la pena pelear por una carrera de periodismo. ¿Por qué? Eso lo discutí yo mucho con Javier Darío Restrepo, porque en las ciencias de la comunicación hay carreras como publicidad, como relaciones públicas, como, bueno, muchas carreras que son profesionales y tienen éticas distintas. Un publicista no le dice a usted la verdad de una camisa. Un publicista le dice que es la mejor camisa del mundo y usted se la pone y en la primera lavada se le destiñe, ¿no es cierto? El periodista tiene un pacto con la verdad muy importante y tiene un pacto con el bien común. Entonces, un día, yo no sé, en alguna discusión se me quedó esta idea en la cabeza. Si aquí en comunicación social hay carreras distintas, figuras profesionales distintas, hay éticas distintas, y si hay éticas distintas, tiene que haber una carrera de periodismo. Y con eso logramos convencer al rector y al Consejo Superior, ¿no es cierto, Patricia? Con lo de la ética. De fundar el programa de periodismo. El programa de periodismo, quedó el de comunicación social y quedó el de audiovisual. El de audiovisual. Sí, pero los que defendían las ciencias de la comunicación llamaban a ese comunicador, es que el comunicador integral, usaban un término moral para defender eso, y yo me siento feliz. No, es que estoy muy contento por muchas cosas. Primero por lo del archivo de Javier Darío, y porque están aquí ustedes dos, y porque está las dos hermanas de él,
Yo, Las están tres. tres. ¿Cuál era la que vivía junto ¿cuál era la que vivía junto al Centro Comercial Oviedo? ¿Cuál? ¿Usted? Allá llevaba yo a Javier Darío siempre que venía a Medellín, allá lo acompañaba. Profesor Juan, usted mencionaba algo muy importante, Gloria lo mencionó, lo estamos viendo en la pantalla y quiero que conversemos en torno a eso. Lo que Javier Darío no sabía, lo tenía apuntado. Quienes hemos tenido la oportunidad de mirar un poco el material del archivo personal, sabemos que el tema de las libretas de apuntes son fundamentales y son claves porque ahí está la génesis de muchos de los trabajos que luego fueron publicados. Hemos visto en algunas de las fotografías manuscritos, parte de esas libretas. Hablaba Gloria, conversaban ustedes, tenían ustedes sentido de ese método de trabajo que él en algunos momentos lo explicó y es tabulo los apuntes, los numero y luego cuando estoy escribiendo el texto voy a la libreta, extraigo la cita y la traigo, un asunto casi que matemático diría yo. Esa parte la conversaban, la tenían claro ustedes en la casa, por ejemplo. Sí, entre otras porque la casa estaba llena de libretas y era chistoso porque tenía el computador y al computador le tenía pegado un clip con las libretas de los textos. Era casi una obsesión por las noticas. Él siempre estaba leyendo y hacía sus resúmenes de todos los libros. Leía prensa y lo van a ver ustedes en los dosieres de prensa, estaba subrayada y había apuntes de cada uno de los textos que iba leyendo y era un poco tener muchas ideas y esas ideas después las numeraba y con eso o construía sus columnas o hacía conferencias, incluso si conversabas con él, después iba y tomaba noticas y iba numerando todas esas notas para hacer sus diferentes trabajos. De hecho, yo creo que me deformó la cabeza porque yo colmé su paciencia tratando de que me enseñara a escribir. Y entonces cuando me enseñaba a escribir, la cosa era, no hable, y lo que estaba en el fondo de todo eso era, no hable carreta, ¿sí? Y la forma de no hablar carreta es tener sus ideas claras y es poderlas numerar y separar una idea de la otra. Entonces, en esa enseñada a escribir era, primero estructure lo que va a decir y después de que lo estructure, ya empiece a desarrollarlo. Entonces, eso estaba presente todo el tiempo y creo que más allá del método era tomarse muy en serio la realidad y estar describiéndola y tomando nota todo el tiempo de ella. Era como lo que había de fondo en esa tarea. Profesor. Yo agregaría algo, Claro, Gloria, ¿sabes qué? Perdóname que Tranquilo, te interrumpí. profe. Lo que pasa es que volviendo a la vida de él y a la formación, yo diría que no se vaya a poner bravo él conmigo, pero él era tomista aristotélico. O sea, de la formación de sacerdote y de jesuita, sí. Entonces, lo que es la retórica de Aristóteles se la estudió. Entonces, él era un gran argumentador, pero también le gustaba narrar. Pero el rigor que él tenía mejor dicho, es que a Javier Darío yo creo que nadie le ganó una discusión, porque como él sabía lo que era un silogismo, entonces él llegaba, primera premisa, segunda premisa, mejor dicho, era eso, y no lo estoy denigrando, ¿viste? Profesora Patricia, entender este método, incluso estudiarlo, haría parte de ese aprovechar en el buen sentido de la palabra el legado que hoy estamos recibiendo, entender un poco esa manera, ese rigor con el que él trabajaba, sería incluso uno de las cosas más potentes con esto. Pues yo creo que lo que nos cuenta Gloria ya debe haberle dado tema de trabajo de grado a más de uno, no solo periodistas, sino los filólogos, porque creo que hay una preocupación de quienes construimos narraciones, sean escritas o audiovisuales, y es como, o sea, de mirar las costuras de la obra de otro. Es decir, leer el libro, pero a nosotros nos interesa es ver cómo está construido por detrás, cómo armó la estructura, cómo la desbarató 1000 veces y la volvió a armar, cómo enuncia una idea en una página
y la desarrolla 20 páginas después, pero eso tiene un sentido y eso tiene una razón dentro de la narración o la argumentación dependiendo del tipo de texto. Yo creo que eso enriquece mucho a la persona que se preocupa por cómo se cuenta. Javier Darío decía que el periodismo era un oficio muy sencillo, que era muy sencillo y que era contar lo que pasaba y por qué pasaba lo que pasaba. Y en esa frase, pues si empezamos a abrir esas ventanitas que esa frase nos da, hay todo un mundo del método de trabajo, del método de la observación y de la forma de construir un relato, que en el caso de él, pues muchos fueron argumentativos, todas las columnas, y muchos fueron narrativos, sobre todo los audiovisuales cuando hacía documentales y contaba una historia. Entonces, a veces en algunas disciplinas pensamos que las obras, los relatos en cualquier formato salen de nuestro, no sé, de la naturaleza, de la mera inspiración. sí, del momento que vive y eso suele pasar mucho, sobre todo con los estudiantes más jóvenes. Pero obviamente preocuparse por cómo se cuenta ese oficio sencillo que es contar lo que pasa, cómo se cuenta lo que pasa, si suponemos que contamos la verdad y por qué pasa lo que pasa. Entonces, más allá del cuento bien contado, es un trasfondo de ese cuento, de esa historia. Entonces, por supuesto, escudriñar en cómo trabajan los narradores para un periodista es fundamental y esa es una puerta que seguramente la biblioteca nos va a abrir dentro de unos meses para que se pueda observar eso. Bueno, algunos estudiosos de la narrativa y de la génesis de la escritura entran en todos esos archivos, en esas notas, en las servilletas, en los que son muy ordenados como tu papá, pero también los que son tremendamente caóticos y apuntan en cualquier papelito, pero lo conservan. Y hay un método para estudiar esas huellas de cómo se construye esa escritura que sería muy interesante, porque si, como dice Juan José, no perdía ninguna discusión, es porque ese método tiene que tener ahí una clave para que sea muy compacto el argumento o la historia que se está contando. Patricia, tocaste el punto fundamental de la amistad mía con él, sin darte cuenta. ¿Y cómo les parece que es que como se me quedó lo que iba a leer, se me quedó por ahí en las montañas? Por eso es que he estado tomando nota aquí, para que no se me olvide. Porque Javier Darío era un tipo muy formado en filosofía, muy formado en periodismo, digamos, de opinión. Era uno de los mejores columnistas de la prensa colombiana. Así lo conocí yo cuando lo leía en El Tiempo, en El Espectador. En El Siglo sí no lo leía yo, porque yo nunca he comprado El Siglo ni lo compraré. Bueno, pero entonces, a raíz de cuando nos conocimos, en ese encuentro donde los periodistas, la mitad eran exiliados y los trajeron, y era con policía y todo, ahí ejército, y los trajeron y los volvieron a llevar hasta el aeropuerto para que se volvieran a ir, para que no los fueran a matar aquí, porque aquí los matan. Es que era la época del paramilitarismo, eso creo que fue en el año, ¿cuál fue ese año donde mataron presidentes y todo, candidatos presidenciales? 89, 90, 91, 89. Mataron 4 candidatos presidenciales, ¿sí 89. O no? Ese fue, el encuentro fue un poquitico antes. Entonces, yo leí un texto hablando de cómo, pues el texto que yo leí allá fue hablando de la importancia del periodismo narrativo, pero es que para narrar también hay que investigar. Y casi todo el encuentro fue defendiendo el periodismo investigativo también, de denuncia y eso. Entonces, Caballero, otra gente, pero hubo una ponencia muy linda de Tomás Eloy Martínez, que le dio miedo venir y mandó un video. Ese dijo: yo a Colombia no voy, ni por... Pues él estaba en Venezuela y él sabía qué estaba pasando aquí.
Y entonces yo hablé, fue un texto, se llama El poder de las historias, las palabras del Jaibaná Salvador, así se llamaba el texto. Entonces era un texto defendiendo el periodismo narrativo, que era el que me gustaba hacer a mí. Y desde eso él me puso a mí, es que mi Jaibaná de cabecera, así me llamaba. Me mandaba los emails y todo, es que mi Jaibaná de cabecera. Y hasta me dijo aquí en un encuentro que hubo en el teatro, que nos encontramos una vez a hablar, conversan los cronistas, ahí me dijo también, es que mi Jaibaná de cabecera. Y yo le dije, bueno, Javier Darío, espero que no sea denigrando de mí. No, simplemente lo que él me quería decir, y por eso hablo después de Patricia, que ahí se resume mucho la amistad de nosotros, porque el periodismo investigativo y el periodismo de opinión trabajan con la lógica, con la retórica, ¿no es cierto? Y bueno, y el periodismo narrativo trabaja con otros métodos muy distintos, también investiga, también todo eso, pero sobre todo trabaja con la narración. El periodismo, a veces le dicen literario, pero a mí no me gusta decirle mucho literario porque es que creen que es adornarse uno y hablar bonito, y eso no es periodismo narrativo. En Colombia somos muy retóricos en eso. Entonces, él me decía que no, que es que él y yo nos entendíamos muy bien. Él le ponía lógica a la cosa, pero yo le ponía, pues, investigación, pero para narrar. Y como que le contagié el mal, porque ¿cómo les parece que escribió 2 novelas? Él no me volvió a mí un columnista pues retórico, aristotélico ni tomista, pero yo sí le contagié a él la narrativa. Y entre otras cosas me puso a hacerle no prólogo, porque yo le dije que yo no le hacía el prólogo, pero sí le hice una notica. ¿Cómo se llama? Esa de la sangre, ¿cómo es que se llama? Haz de sangre, y la publicó aquí en la editorial de la universidad. Pero yo quiero resumir cómo nos juntaron el periodismo, los libros y después la formación de periodistas, o sea, la enseñanza del periodismo. Entonces, simplemente les quiero, no es por hablar mal de la Universidad de Antioquia lo que voy a decir, pero miren pues lo que nos pasó. ¿Qué pasó? Que ya seguimos siendo muy amigos después de eso, y nos escribíamos de vez en cuando. Entonces, ¿cómo les parece que en el año 1991 yo trabajaba, yo entré a la universidad pues a estudiar como en 1970, me gradué como en el 75, empecé a trabajar en Alternativa primero, después en El Tiempo, y luego volví de profesor cuando me retiré del Tiempo en el año 85. Y luché mucho porque se reabriera la editorial de la universidad y se reabriera la revista de la universidad, que llevaba 8 años sin salir. Entonces, un grupo de compañeros refundamos la editorial, el departamento de publicaciones, del que ahora, no, iba a decir que por fin, hombre, yo sí soy, no, ahora tiene una gran directora que es Patricia. Iba a decir que por fin no, porque ha tenido muy buenos directores, pero también ha tenido unos muy horribles, y eso es lo que les voy a contar. Entonces, en 1991, todavía la revista ya había salido y se estaba refundando la editorial, pero yo a la vez tenía con otro amigo, pues trabajaba con él en una editorial. A mí siempre me ha gustado mucho el mundo de los libros, entonces propuse en esa editorial que se publicara Manual de Ética para Periodistas, así es que se llama, el que escribió con María Teresa. Bueno, lo propuse y se aprobó. Entonces, ¿cómo les parece que en una de las pestañas
aparecían los autores de la editorial y aparecía Alberto Donadío y aparecía Silvia Galvis, los buenos periodistas que... Entonces, yo no sabía que había habido una discusión muy grande y una pelea pública entre no Javier Darío, sino María Teresa, con uno de esos autores, creo que era Alberto Donadío. Vos estás bien enterada de eso, yo creí que eso no había salido al público. Entonces, María Teresa puso la condición de que si no quitaban de esa solapa el nombre de Alberto Donadío, ella no dejaba publicar el libro. Y no se pudo publicar el libro. ¿Por qué? Porque el editor dijo, yo no quito a Alberto Donadío, él es uno de los grandes autores de esta editorial. Si usted considera que menoscaba su libro, el que aparezca ahí, era una pestañita simplemente hablando otros autores de esta editorial. Y Javier Darío, por no pelear con María Teresa, él era muy buena gente. Él me decía a mí una frase, qué pena, pero la voy a decir. Me decía, es que Juan José, si vos y yo hubiéramos sido mujeres, hubiéramos sido putas. Y yo le dije, ¿por qué Javier Darío? Y me dice, porque a todos le decimos que sí. Pues porque no nos gusta pelear, pero hay que aprender a decir no también. Y yo ya aprendí a decir no, pero Javier Darío no aprendió a decir no. Cuando uno menos pensaba estaba por ahí en Argentina, en Ecuador. Una vez lo trajeron aquí y lo pusieron en una conferencia allá en el Teatro de Aire Libre y ya estuvimos con él y salió y era mediodía y la persona que lo había invitado, que era una vicerrectora, ni siquiera se despidió de él. No lo invitaron a almorzar, yo lo tuve que invitar a almorzar. Me decía, ¿sí ves, Juan José? Vine, vos y yo, si fuéramos mujeres. Bueno, otra vez fuimos jurados de un concurso de crónica y no nos pagaron. Y nos tocó leer como 2 meses. Y el acto de premiación fue en el ¿cómo se llama? El club más exclusivo de Bogotá junto con el Jockey. El Nogal. No, uno que tiene nombre como en inglés. Ese. Oye. Entonces llegué yo y no me dejaron entrar, que porque no llevaba corbata. Entonces tuve que ir a comprar una corbata y la compré de seda y todo, para que no me jodieran. Y llegué del portero y le dije, vea que es de seda la corbata. Y ya entré. Y entonces dimos el fallo y no nos pagaron. Y, oiga, ir uno a Bogotá, por supuesto que me pagaron el hotel y todo, pero el trabajo intelectual Y entonces yo le dije a Javier Darío, no nos pagaron. Y me dijo, ¿a vos te pagaron? Entonces yo le dije, no, es que yo sé que es que vos nunca exigís nada. Y entonces yo le dije, yo sí voy a poner problemas. Y entonces le dije, ¿me autorizas para decir que nos paguen? Ah, pero una cadena de periódicos, como 10 periódicos, no van a tener para pagarle a un jurado. ¿Ah? Y entonces yo les escribí una carta que si no tenían fondos suficientes para pagarle a los jurados, que por lo menos me pagaran la corbata que había tenido que comprar para entrar allá. Oiga, y como que les cayó duro porque me pagaron la corbata y además nos pagaron a cada uno como de $1.000.000 y Javier Darío me decía, pero ¿cómo así? No, yo de ahora en adelante sí voy a pedir en cada jurado que sea de periodismo, que te nombren a vos conmigo para que nos paguen. Bueno, entonces ya conté la primera historia de ética para periodistas. Bueno, luego, en 1995, me dijo Juan José, tengo un librito que lo quiero mucho, que se llama Cartas de Guerra, en el año 95. Me encanta esa colección de periodismo que vos lograste armar en la universidad, porque logramos hacer una colección de periodismo que más de 30 títulos creo que tiene, ¿no es cierto? Y entonces lo presenté. ¿Y cómo les parece? Adivinen qué pasó. Lo rechazaron. Lo rechazaron. Y yo dije, ¿pero por qué? ¿Y cómo les parece que era que se había ya organizado la editorial, pero habían nombrado un editor o una editora
que era la que daba la última palabra sobre los libros. Y una de las cosas que he aprendido es que hoy ya casi no hay censura en el periodismo, no hay censores de esos que manda el gobierno y que van con soldados y que dicen esto no se publica, esto no se... No, los nuevos censores son los editores. Patricia, usted es editora, pero a usted yo sé, no le estoy diciendo que es censora, pero los nuevos censores es una señora ahí, no quiso publicar el libro, porque eso era una bobada, que no sé cuántas carticas a unas niñas sobre la guerra, y a mí me dio una rabia que iba a renunciar a la revista, iba a renunciar a todo, y soy tan de buenas que saben que esa misma semana que lo rechazaron, se ganó el Premio Nacional de Periodismo ese libro, el del CPB. Entonces fui yo y le dije al director de la editorial, ¿ya leyó el periódico hoy? Vea, léalo. Javier Darío Restrepo ganó por su libro Cartas de Guerra. Le dije, el mismo libro que aquí usted, director de la editorial, rechazó esta semana, por esa editora que tiene que, bueno, en fin. En todo caso, Javier Darío se reía y el libro se publicó finalmente, pero porque había ganado el premio allá. Bueno, luego, ¿cómo les parece que nos pasó también con Testigo de 6 guerras? Entonces, bueno, se publicó el de la novela, lo publicó la editorial de la universidad, y luego me mandó Testigo de 6 guerras. Y entonces yo le dije, no, ya habían echado a esa editora. Yo dije, no, pero yo no me vuelvo a meter con libros tuyos aquí en la universidad porque si los rechazan me da mucha pena. Y mucha rabia. Y mucha rabia. Y entonces empiezan a leer ese libro. Y aquí en la universidad tenían aquí hay un comité de publicaciones. Y empezaron a contratar disque jurados externos. Entonces contratan unos profesores académicos, doctores, recontradoctores, postdoctores, etcétera, y entonces dan y se sigue ese fallo. ¿Y cómo les parece que tampoco lo aprobaron? No, y saben que como al mes se ganó el premio Planeta de Periodismo, que era el premio más importante de periodismo del país. ¿Cómo les parece? Entonces, y usted volvió donde el editor y le dijo, ¿ya leyó el periódico de hoy? Le dije, ya. No, ¿saben qué me dijo el tipo? Me dijo, ay Juan, qué pena hombre que esos jurados que estamos contratando, yo no sé, pero decirle a Javier Darío que se lo publicamos. Y entonces, ¿saben qué les dije yo a Javier Darío? Decirles que no, que ya lo rechazaron. ¿Y saben por qué? Porque lo iba a publicar Planeta, que circulaba mucho más y además le pagaron como 12 millones de pesos de premio. La universidad no le iba a pagar por un libro que había rechazado. Bueno, qué pena si estoy siendo muy infidente. No. Oiga. ¿Pena con quién? ¿Con Gloria? No. Bueno, no, yo sé que ya gozan con estas historias porque... Bueno, y luego, ¿no? Ya hubo una gente que lo valoró mucho a él y ya no le volvieron a pasar esas cosas, pero cuando él no era tan conocido, le pasaban esas cosas. Es decir, cuando lo conocían por hacer periodismo de televisión, pero no lo conocían como autor de libros, pero libros muy buenos. Bueno, imagínense que publicó 31, ¿cuántos son? 30. 25. Entonces se equivocaron dijeron que más de 30, por ahí en una noticia. Bueno, lo cierto del caso es que ya al final me metió en otro problema, y es que como él hacía, ese manual de ética lo publicó Tercer Mundo, y se publicó muy bien y circuló,
Imagínense, el que no dejó publicar esa muchacha, María Teresa Herrán, porque no sacaban el nombre de Alberto Anaya ahí. Bueno, Cartas de Guerra fue un éxito editorial aquí y luego lo publicaron otras editoriales porque aquí no siguieron, aquí no sacan casi nunca segundas ni terceras ediciones. ¿Para qué? Usted sí, Patricia, usted sí saca segundas y terceras ediciones. Sí, Patricia sí. Oiga, pido un aplauso para Patricia. Bueno, entonces el último, ya voy a acabar. El último libro que él publicó se llama La Constelación Ética. Y se le metió que yo le tenía que hacer el prólogo. Y yo le decía, pero si yo no sé nada de ética, yo no sé nada de ética. A mí, el manual de ética tuyo, me lo leí, pero no todo, porque es que tiene muchas cosas legales. No, mejor dicho, a mí me gusta más leer novelas, le dije así. Pero entonces me rogó, me dijo, no hombre, no jodas. Y me leí La Constelación Ética y me pareció tan hermoso ese libro. Porque miren, y aquí ya voy terminando, ¿cómo les parece que él se preocupaba mucho por códigos de ética, pues lo valoraron tanto en eso que la Fundación Gabriel García Márquez, que ahora se llama Fundación Gabo, y que antes se llamaba de otra manera, bueno, esa fundación lo nombró en un consultorio ético que es el consultorio ético, yo creo, de mayor reconocimiento en América Latina. Y ahí hay otra gran obra de Javier Darío en todas esas consultas. Perdón, te interrumpo. Sí. Parte del archivo son todas las consultas y por ahí ha salido en las diapositivas cómo él las contestaba. Entonces era la pregunta y obviamente había siempre un listado de cómo iba a responder la pregunta. Entonces, la primera parte del archivo son todas las respuestas del consultorio. Perdón, el paréntesis. Bueno, entonces, es que se me olvida, hermano, como se me quedó el discurso allá. Pero ya va a acabar. Sí, Sí. entonces, ¿cómo les parece que me leí el libro y el libro, ¿qué dice? Se olvida de todos los códigos, de todas las cosas legales, y es una gran reflexión sobre la ética y la ética en el periodismo, pero es más, a ver hombre, por eso te estaba diciendo que me buscaras en internet, si tenías el prólogo, no lo encontraste, no pudimos. Y ¿saben qué? Y aquí sí, este es el último mal chiste que hago sobre la Universidad de Antioquia. ¿Cómo les parece que dije yo? No, yo dejé el prólogo allá, y yo quería leer 2 frasecitas, pero yo sé que en la biblioteca de la universidad me consigo el libro. No está. Si la directora está por aquí, apunte para que lo compren. Juan, échele la culpa a José Luis. Échele la culpa a José Luis. No, José Luis se fue a buscarlo y tampoco Por está. eso, Bueno, eso es culpa de él. y entonces, bueno, entonces la constelación ética es una reflexión muy bella sobre cómo la ética es algo inmanente, digámoslo inmanente, a la condición humana. Y entonces yo lo que necesitaba era saber cómo se llamaban esos navegantes de los que él habla, porque el libro, ya como Javier Darío le había dado por escribir novelas y se había contagiado un poquito del periodismo narrativo, le dio por contar una historia muy bella en este libro. ¿Cómo les parece que son unos navegantes de la Polinesia que navegan desde sus islas, van hasta, mejor dicho, recorren miles de kilómetros por el Pacífico y esos navegantes han sido muy estudiados y hay un antropólogo que hizo una cosa muy bella recordándolos. Pero vean, les resumo con una historia, eso es lo bueno que tienen las historias. Imagínense que ellos se montan en esas barcas de noche y ellos dicen que
que ellos no navegan y son los mejores navegantes del mundo en la historia, mejores casi que los, bueno, ya ahora hay submarinos nucleares que recorren eso con aparatos y todo, pero ellos navegaban quedándose quietos. Ellos se montaban en el barco de noche y solamente miraban las estrellas y daban remaban un poquitico y enseguida se quedaban quietos y entonces navegaban, pero el que iba con ellos no sentía que navegaran y simplemente iban mirando las estrellas. Y por ahí a los 8 días, al amanecer, decían, llegamos. Y entonces el viajero que iba con ellos, el antropólogo que estaba estudiando ese caso, dijo, pero ¿ustedes cómo hacen? Dice, no, es que como la tierra se mueve, entonces nosotros, y los mares se mueven, nosotros nos quedamos quietos y la tierra nos lleva y los mares nos llevan. Imagínense qué tan hermoso eso. Y no se pierden. Y entonces Javier Darío tomaba esa tribu como ejemplo de que en últimas el ser humano venía con la condición humana, venía una ética que no había que aprender, que era como esos navegantes. Imagínense ustedes, llegó a esa conclusión. Entonces yo digo, ¿para qué me leo manual de ética para periodistas? Y entonces yo dije, yo este libro sí te lo prologo, y lo prologué. Y habrá que conseguirlo para que la gente pueda leer el prólogo y la novela y la completa, biblioteca el de libro la completo. Universidad de Antioquia la semana entrante voy a llamar a ver si ya lo compraron, ¿no viste? Profesor, ahora sí. Bueno, y termino. Termine. Termino. Entonces, eso es lo último que les voy a decir y acabo con esto, que es que a mí me dio muy dura la muerte de Javier Darío. Yo también tuve que hacer mi duelo. Y entonces afortunadamente vos me ayudaste, porque con lo de las cenizas, ¿te acordás? Entonces yo voy a leer una croniquita que escribí despidiéndolo a él, son 2 páginas y ya con esto termino. Dice así, se llama la Ceiba de la Memoria. Esta la publiqué en El Colombiano, donde trabajamos juntos, él y yo también, allá nos encontramos. Y allá, ¿qué pasó? ¿Qué pasó allá? Que tuvo un libro, el tremendo, él era el defensor del lector, y como era tan buen defensor del lector, me acuerdo que un día nos encontramos, y me dice, me invitó a almorzar, y me dice, que Juan José, yo que pensaba que los dinosaurios ya se habían extinguido. Yo le dije, ¿por qué? Me dije, no, me encontré un dinosaurio allá en El Colombiano, y yo creo que me voy a tener que retirar del periódico por ese dinosaurio. Bueno, dejémoslo ahí. Ahí nos encontramos y más o menos como a los 3 meses lo echaron del periódico. ¿No es cierto? Vea, ella sabe. Lo echaron, ¿por qué? Porque como sus columnas eran tan rectas, tan aristotélicas, tan bien argumentadas, ese dinosaurio y otros dinosaurios, él creyó que había un solo dinosaurio allá, y yo encontré que había como 2 o 3, y entre esos dinosaurios, buscándole una afirmación falsa, una calumnia, nada. Entonces finalmente lo despidieron. ¿Por qué? A mí me contaron por ahí los correos de las brujas que como el periódico El Colombiano era conservador y era el periódico que más apoyaba el gobierno del innombrable, no digamos ese nombre hoy aquí, que Javier Darío se despierta y me dice Juan José, no menciona ese nombre. En todo caso, no, entonces lo echaron del periódico y él no armó alaraca y se despidió y entonces
¿Qué sucedió? ¿Saben qué sucedió? Yo no sé si ustedes saben este dato. ¿Saben cuántos suscriptores perdió el colombiano en ese mes siguiente? ¿Ah? 30.000. Para que vean, ¿no? Todavía hay colombianos dignos y Antioquia no es Uribe, como dicen por ahí. 30.000 suscriptores de Medellín se retiraron. Desde eso el colombiano no ha podido volverse a reponer en las suscripciones. Bueno, entonces, a raíz de eso, yo lo llamé. Yo estaba allá en el pueblito ese que se llama Cisneros, es un pueblo ferroviario, y yo estaba muy triste, y entonces me senté debajo de un árbol y lo llamé, y me contestó y le dije: Javier Darío, yo voy a renunciar al periódico. Y me dijo: ¿por qué? Yo le dije: ¿cómo así que por qué? Te echaron a vos. Y salieron varios periodistas en esa época, pero el primero con el que inauguraron eso fue Javier Darío. Entonces me dijo lo siguiente: vea, Juan José, no le permito que se salga de ese periódico. Un periodista es una voz de los que no tienen voz. Entonces, ya se han salido varios en el colombiano que luchaban por la democracia, por más libertades, mejor dicho, luchaban contra la unanimidad que se había tomado la prensa de nuestro país en ese gobierno. Me dijo: entonces usted me hace el favor y si yo represento algo para usted, no se salga. La obligación de un periodista es, donde pueda hablar, donde pueda escribir, escribir. Usted siga escribiendo y siga denunciando y siga haciendo sus cosas hasta que lo eche. Esa fue la mayor lección de ética que él me dio a mí. Y seguí así hasta que se murió. Y no me echaron del colombiano a mí, pero porque yo de pronto hacía una denuncia, pero yo hacía más periodismo narrativo. Entonces, bueno, entonces se murió, y con esto ya me despido. Les leo lo que escribí. ¿Para qué me hicieron venir de Cisneros? y yo como le digo algo, si lo hicimos venir desde Cisneros, no sí puedo decirle nada, ¿cierto? Claro, y se me quedó lo que iba a leer. Entonces me logré sacar esta croniquita y se las quiero dedicar a Gloria Inés, a María José y a ustedes, las 3 hermanas de Javier Darío. ¿Cómo son los nombres de ustedes? Nelly, Cecilia, Luz Marina. A Nelly, a Cecilia y a Luz Marina. Se las quiero dedicar. Dice así: oiga, Javier Darío tuvo problemas hasta para el entierro, pero era porque era muy recto. Ya se van a dar cuenta porque, bueno, dice: esta semana celebré en silencio una ceremonia tal vez extraña. Conversé durante un rato con mi amigo Javier Darío, en silencio, por supuesto. Hablo del periodista Javier Darío Restrepo, quien murió en Bogotá el 6 de octubre de 2019, poco después de regresar de Medellín, de presentar su último libro en el Encuentro de Periodismo de la Fundación Gabriel García Márquez. El último libro, que estamos hablando de él, el de la constelación ética. En realidad fue un monólogo en el que le conté una historia y luego le leí una carta de sus hijas Gloria Inés y María José, enviada al Centro de Historia de Jericó, el pueblo de Antioquia donde él nació en 1932. Y cito sus palabras: en el hogar de Ramón, de profesión carpintero, y de Inés, de profesión mamá y costurera de oficio. La carta dice: desde que papá murió, yo creo que esto lo escribiste vos, Gloria Inés, ¿no es cierto? Bueno. Desde que papá murió el pasado 6 de octubre, supimos que el mejor lugar para dejar sus cenizas era Jericó,
En sus últimos años lo vimos caminando por el pueblo, reconociendo algunos lugares, tomando café en la plaza con enorme alegría. Llevar sus cenizas al pueblo significa para nosotras, como hijas, su retorno a casa, su encuentro con los ancestros que amaba. Luego, sus hijas recuerdan que para su padre la muerte no podía ser la ocasión para ostentar vanidades marchitas. Por eso repudiaba los monumentos funerarios de los faraones vanidosos, los ricachones y los papas soberbios. Y en una carta a su nieto escribió, ¿de dónde me sacaría yo esta carta? Bueno. Le dije por eso a tu abuela, los periodistas narrativos también nos documentamos, ¿no es cierto? Bueno, le dije por eso a tu abuela que no quiero ni coronas ni ramos de flores, ni avisos en los periódicos, ni velación en funeraria, ni ataúd caro ni barato, que en una camilla mi cuerpo vaya directamente al horno crematorio y que las cenizas en una caja de madera sin adorno alguno estén en la misa que se celebre para pedir fortaleza para la familia y paz para mí. Después, nada de cenizarios. Esas urnas como apartados de correo que hoy reemplazan a los cementerios. En vez de eso, solo quiero las raíces de un árbol, cualquier árbol, que las acoja como abono. ¿Qué monumento mejor que las ramas y flores de un árbol y los nidos que los pájaros tejen entre sus hojas, sin lápidas ni epitafios? No aspiro a que mi nombre figure en piedra alguna, sino en la memoria de los que he amado. También recuerdan una de sus últimas columnas, donde se preguntaba, ¿qué tiene una tumba en un cementerio parroquial que no tenga un funeral en el mar, en un lago, en un río o en un volcán? La carta acaba diciendo, el próximo fin de semana, esta sos vos, Gloria, buscaremos entonces un lugar hermoso para cumplir su voluntad en Jericó. Si es posible celebrar una misa en su nombre, nos dará un gran consuelo y la agradeceremos. Esta era una carta dirigida pues al párroco de Jericó. Después de enviar la carta, Gloria Inés y María José viajaron desde Bogotá y llevaron a Jericó las cenizas de su padre el sábado 2 de noviembre, Día de Difuntos. Yo no pude acompañarlas. El domingo por la noche hubo una tempestad, una quebrada se desbordó y un derrumbe sepultó varias casas y sembró de lodo y rocas las calles principales del pueblo. Jericó quedó aislado. Yo me quedé varios días sin saber qué suerte habían corrido las hijas de Javier Darío y sus cenizas. No, y llamé todo al pueblo. El lunes 18 de noviembre recibí un mensaje de Gloria Inés que decía, por fin llevamos las cenizas de mi papá a Jericó. Finalmente el sacerdote entendió que mi papá quería que con sus cenizas se sembrara un arbolito. Sembramos una ceiba jericuana en el Jardín Botánico Los Balsos el domingo. La escogieron en el Centro de Historia como árbol que podía representar a mi papá. Y esa noche fue la avalancha. Todavía no sabemos si la ceiba sobrevivió. Nos consuela que quedó en su tierra. Pues entonces yo volví a Jericó ya unos días después a ver qué había pasado. ¿Y cómo les parece que no? La ceiba no se la llevó nada la avalancha, pero y yo me había quebrado un pie, entonces no pude ir hasta... No pudo subir. No pude subir, pero entonces me agarré por ese pueblo a buscar por dónde podía llegar un jeep y me llevaban hasta allá montado. Y no pude, me quedé ahí parado. Entonces, parado ahí, le dije a mi compañera, dije, estamos perdidos, no voy a poder ir a ver, pero ya averigüé que la ceiba no se la llevó el río y que las cenizas están allá.
Y en ese momento, ¿cómo les parece? Me volteé y estaba en una casa y había una placa y decía, aquí nació Javier Darío Restrepo. Profe Juan, muchísimas Las almas se comunican. Así es, profe Juan, muchísimas Muchas gracias. gracias y La perdónenme. ceiba de la memoria. Perdón. Finalmente esto era lo que nos convocaba y lo que esperamos nos siga convocando alrededor del archivo personal del maestro Javier Darío Restrepo, poder escuchar de viva voz las historias que Gloria, su hija, sus hermanas, su familia tenían para contarnos. Era uno de los mayores intereses que teníamos, escuchar a la profesora Patricia reivindicar el poder de la obra de Javier Darío para el periodismo hoy, ayer y en un futuro. También nos tenía bastante ansiosos y queríamos que eso se escuchara, y por supuesto las historias que en primera persona el profesor Juan José Hoyos pudiera contar de Javier Darío Restrepo era otra de nuestras aspiraciones. Creo humildemente que las cumplimos todas en mayor o menor medida, pero las cumplimos, y eso como sistema de bibliotecas de la Universidad de Antioquia nos deja muy contentos, como universidad nos deja muy contentos. No quiero sino entusiasmarlos, inquietarlos, porque en algunos meses, cuando el archivo esté listo para ser consultado, con toda seguridad lo estaremos anunciando por todos los medios institucionales de la Universidad de Antioquia, porque lo que queremos, además de que quieran venir a ver ese archivo, a ver las libretas que son de verdad impresionantes, la disciplina del maestro Javier Darío, les adelanto, hay cassettes con entrevistas, y esa será otra clase, cómo se hace una entrevista, y la otra clase será qué se hace con esa entrevista. En fin, hay un sinnúmero de documentos que sin duda alguna nos llevarán por un recorrido que seguramente a muchos los va a dejar encantados. No me queda sino agradecerle a Gloria, a la profesora Patricia, al profesor Juan por regresar 8 años después a la universidad. Haremos lo posible por conseguirle la TIP, que sabemos que no tiene, y que lo vuelvan a dejar entrar fácilmente a la universidad. Y saben que, y les pido el favor que el día que la abran me invitan. Yo quiero entrar allá. Perfecto. Con los estudiantes de periodismo de la Universidad de Antioquia. Ahí hay un compromiso. Y si ustedes vienen desde Bogotá. También podemos hacer un compromiso para eso. Bueno. Profe Juan, muchas gracias. Profesora Muchas Patricia, gracias. a todos mil y mil gracias y por acompañarnos en esta hermosa tarde.